Buenas tardes, queridos hermanos. Como esta tarde vamos a tener un pequeño estudio de la palabra y los versículos que vamos a leer están en Efesios 1 del 3 al 14, lo cual nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Amén? Bueno, según Hechos 19 y Hechos 20, del 17 al 38, el apóstol Pablo dice, pasa 3 años en Éfeso, ¿sí? Como resultado de su ministerio, dejó una iglesia establecida en esta ciudad, ¿vale? 10 años más tarde, Pablo escribe una carta desde la prisión en Roma y la envía por medio de Tíquico a los cristianos de allá, ¿vale? Efesios, podemos entender que Efesios es un libro apasionante, ¿vale? Porque nos cuenta cómo podemos nosotros, o cualquier persona, ¿vale?, llegar a ser cristiano y cómo quiere que Dios vivamos la vida cristiana, ¿sí? Según el versículo de Efesios 1:3, nos introduce al tema de este estudio, ¿vale? Como título, pues tenemos bendiciones espirituales en Cristo, ¿sí? Dios ha transferido al creyente en la persona del Señor Jesucristo toda su herencia de riquezas espirituales. Sin Cristo y aparte de Él no tenemos nada, no somos nada y no podemos hacer nada. Dios ha hecho a su Hijo la fuente de toda bendición espiritual. Y en el momento en que nosotros le recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, dice, se hacen nuestras todas las bendiciones que están en Él, ¿vale? ¿Cuáles son esas bendiciones por la cual nosotros hemos de apropiarnos y disfrutar? Según los versículos de Efesios 1, del 4 al 14, se menciona 7 bendiciones espirituales en Cristo, ¿vale? Y vamos a ir viendo una a una, ¿vale? La primera bendición dice que hemos sido escogidos en Cristo antes de la creación del mundo, ¿vale? Según el versículo 4. Es una gran verdad y también es maravilloso, ¿no?, que Dios nos haya seleccionado para ser suyo mucho antes que de la creación del mundo, ¿no?
Según Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. ¿Vale? ¿Cuándo nos escogió? Pues nosotros no le hemos elegido a Él, Él nos ha elegido a nosotros. ¿Vale? ¿Y para qué nos ha elegido el Señor? ¿Vale? ¿Y para qué fuimos escogidos? Según 1 de Pedro 15:16 nos dice, sino como aquel que os llamó, sed santos. ¿Vale? Entonces nos está diciendo, fuimos escogidos por Él para que nosotros seamos santos. Y según 1 de Pedro 15:16 nos dice, sino como Él que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, para que Cristo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Vale? Entonces, dice, nuestra salvación no es algo que se le ocurrió a Dios, ¿no? Más tarde, sino que concibió todo este plan mucho antes de la creación del mundo. ¿Vale? La segunda bendición espiritual hemos de ver es, hemos sido predestinados para la adopción como hijos. La palabra predestinado significa marcado de antemano, separado, ¿no? Predestinado significa marcado de antemano, ¿no? En la eternidad Dios no solamente nos escogió, sino también planificó lo que haría con nosotros. ¿Vale? El propósito de Dios al escogernos, ¿sí? El propósito de Dios al escogernos fue que fuésemos incorporados a su familia y recibiésemos la plena dignidad y el privilegio de ser hijos, ¿no? Imagínate un momento, nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios, y de repente conocemos a Jesús, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, dice, y hemos sido escogidos para ser hijos y miembros de la familia real del cielo, ¿no? Si miramos Juan 1, primera de Juan 3, del 1 al 3, dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Vale? Entonces, pues hemos llegado, dice, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que Él nos adopta como hijos, ¿no? Fuimos predestinados para la adopción como hijos y ser parte de la familia de Dios. Amén. La tercera bendición espiritual. Hemos sido aceptados en el amado. ¿Vale? Según el versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Una vez que nosotros confiamos en Cristo como nuestro Señor Salvador, dice, Él nos acepta, ¿no? En Él, ¿sí? Esto debería alejar toda duda, ¿vale? Cuando a veces el enemigo viene ¿no? con cosas que no merecemos ser hijos, que no somos hijos de Dios. Y cuando Él nos está diciendo que Él nos acepta en Él. Según Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En quién soy aceptado? ¿En qué soy aceptado? No hay ninguna duda, ¿no? Somos la obra acabada de su Hijo y en Él es donde encontramos nuestra aceptación, ¿sí? La cuarta bendición espiritual sería: hemos sido redimidos y todos nuestros pecados perdonados, ¿vale? Redimir es recomprar, liberar, pagado un rescate. Si vemos primera de Pedro 1, 18 al 19, nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados en vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no cosa corruptible como el oro, como la plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, no solamente fuimos redimidos, sino también dice que nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Isaías 44, 22 nos dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Amén? La otra bendición espiritual es la quinta bendición espiritual, nos dice que hemos sido iniciados en el misterio divino, ¿vale? La palabra misterio se refiere a la verdad que estuvo oculta, pero que ahora Dios ha revelado. La revelación concreta que encontramos en el versículo 10, de Efesios 1:10, lo cual nos dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Podemos ver que todo esto ha avanzado hacia la gloriosa consumación de todas las cosas. Cuando nosotros vemos en Filipenses 2:10, vemos esta realidad, ¿no? Porque dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Entonces, según el versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿vale? Lo cual se había puesto en sí mismo, ¿no? En su palabra, ¿no? Que es la palabra profética más segura. En segunda de Pedro 1:19 tenemos también la palabra profética, nos dice: más segura, la cual hacéis bien de estar atentos, la cual debemos estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí tenemos el glorioso plan de Dios para el futuro hasta el tiempo ya no exista y los salvados, ¿no? Y todos los que nos vayamos con Él y estemos por la eternidad, ¿vale? La sexta bendición espiritual es: hemos obtenido una herencia, ¿vale? Herencia nos habla de riqueza, abundancia, posesiones, ¿verdad? ¿Qué riquezas tenemos en Él? Según el versículo 14 nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos dice que ya tenemos la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo en nosotros es la señal que un día disfrutaremos de todo lo que ya nos pertenece en Cristo, ¿vale? Según Efesios 4:30 les dice: y no contristéis, por eso nos dicen: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿vale? Y también en Juan 14, 16 al 17 nos dice: y yo rogaré al Padre, ¿no? Y os dará el Consolador para que
para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Sí? Entonces, hemos obtenido esa herencia, ¿no? La herencia, el Espíritu Santo en nosotros es la señal que un día pues disfrutaremos todo lo que le pertenece a Cristo, ¿no? La séptima bendición, ¿no? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello divino indica propiedad, seguridad, ¿no? Pertenecemos a Él y siempre siempre le pertenecemos, ¿vale? Pertenecemos a Él y siempre le vamos a pertenecer, ¿vale? Hemos sido sellados hasta el final, bueno, del camino, según Efesios 4:30, por eso nos dice, y no contristéis, ¿no? Al Espíritu Santo, ¿por qué? Por el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿verdad? Estas bendiciones espirituales le pertenecen a cada uno de los cristianos, cada uno de los creyentes, a cada uno de los que hemos nacido de nuevo, diciendo los que han nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Solo son nuestras si estamos en Cristo, ¿vale? Según el versículo 13 nos dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Amén? Y según el versículo 13 nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si nosotros hemos oído la palabra y hemos creído, dice, fuimos sellados con la promesa de Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vale? Pues estas son las 7 bendiciones espirituales en Cristo. ¿Vale? Es bueno que saber, ¿no? que tenemos grandes riquezas, ¿no? Con el Señor y apropiarnos, ¿no? de lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y gozarnos en ello, ¿no? Espero que haya sido de mucha bendición para